Desde las 7 de la mañana les estamos acompañando y hasta las 12:20 vamos a estar aquí los de Más de Uno en todas las emisoras de Onda Cero en este lunes 19 de agosto de 2024. Unos 5.000 habitantes tiene el municipio toledano de Mocejón, que amanecía ayer domingo como otro cualquiera. Hoy no amanece como un lunes más. Hoy es el primero de los 3 días de luto declarados en la localidad de este nombre por el brutal asesinato de Mateo, un niño de 11 años, a manos de un encapuchado mientras jugaba al fútbol con sus amigos y que ha dejado destrozados a toda la familia y a todos los vecinos, como les llevamos contando desde las 7 de la mañana, un asunto que llevan hoy todos los periódicos, muchos de ellos con testimonios de familiares, conocidos o vecinos, y también albergando algunas de las hipótesis. Hoy cuenta El Mundo el testimonio de Alberto, que fue uno de los primeros en acudir a socorrer al pequeño. Relata que se quitó la camisa para taparle y apretarle la herida mientras le pedía que no se fuera. Cuentan hoy sobre todo los diarios que la policía y la Guardia Civil están buscando a ese individuo que, sin mediar ninguna conversación, sin saber los motivos aparentes, agredió mortalmente a Mateo y al que todavía hoy se le está buscando, sin que haya rastro del vehículo con el que se marchó de esa localidad toledana. El Consejo General del Poder Judicial vuelve a reunirse hoy para resolver algunos asuntos urgentes, mientras sigue en el aire el nombramiento de su futuro presidente a poco más de 2 semanas de que arranque el año judicial. Es la 4ª vez que se reúne el órgano de gobierno de los jueces desde que se constituyó y no parece que el desbloqueo esté todavía cerca. Cuenta El Independiente que nadie en el Poder Judicial se atreve a confirmar si tendrán un presidente que asista al evento del tradicional discurso frente al rey Felipe VI. Voces consultadas por el diario aseguran que la intención, eso sí, es intentarlo hasta el final y reunirse al menos un par de veces más antes de esa fecha del 5 de septiembre. Otras fuentes que anticipan un peor escenario avanzan que, llegado el momento, podrían ser el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, quien hablara en nombre de la carrera. Incluso señalan adelantado sus vacaciones para disponer de sus agendas al completo cuanto antes. Leo en El Confidencial que el Consejo General del Poder Judicial no logra salir del círculo vicioso en el que ha entrado a la hora de elegir a su presidente o presidenta. Si no se abre el abanico, ya intuye el órgano de gobierno de los jueces que habrá que buscar fuera del Supremo nuevos candidatos a presidente. Están explorando juristas de reconocido prestigio del mundo académico. Dice el editorial del Mundo que los 10 vocales nombrados a propuesta del gobierno ponen como condición sine qua non que sea una mujer, algo deseable, que lanzaría un mensaje social importante. El criterio, sin embargo, resulta pernicioso si se convierte en absoluto. Dice que es especialmente necesario que el nuevo presidente presente un perfil de probada independencia respecto al poder político y desviar el foco de esa premisa básica, porque si no sería un error. Cita también en Estados Unidos hoy porque allí se inaugura la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Es el primero de los 4 días que va a durar el cónclave, que acabará el jueves con la coronación de Kamala Harris, que oficializará su candidatura a la Casa Blanca. Esto en un clima en el que las encuestas dan la ventaja a Harris sobre Donald Trump. Y de esto no solo habla la prensa extranjera, también la nacional. También se hace eco de la Convención Demócrata. La Razón: Kamala Harris afronta en Chicago su gran prueba de fuego. El País: Kamala Harris se lanza a la batalla total contra Trump en la Convención Demócrata. La candidata busca consolidar el impulso tras la renuncia de Biden. O El Español: Harris llega al trampolín de la Convención Demócrata aventajando a Trump en los sondeos. Marta Peirano dice en su columna en El País que nos volvemos vulnerables a cualquiera que venda la certeza de un propósito en la vida, la ilusión de pertenencia a algo más grande que nosotros mismos. En ese agujero, lo que se manifiesta una y otra vez son las conspiraciones como los de QAnon y las campañas políticas. Gente inteligente que aparca su capacidad crítica e ignora las señales de alerta para abrazar las premisas de un relato imposible, como el de Donald Trump. Cuenta El Confidencial Ramón González Ferriz que el hecho de que las encuestas señalen a Harris superando a Trump muestra un rasgo muy consolidado: la progresiva divergencia política entre los hombres y las mujeres. La intención de voto entre los hombres es la misma que antes de la elección de Harris. Trump tiene un 9% de ventaja. El verdadero cambio se ha dado en ellas, en las mujeres, entre las cuales Harris ha conseguido en menos de un mes un 11% de ventaja.
Dice que si las encuestas sobre las elecciones estadounidenses aciertan, en estas elecciones podría darse la mayor disparidad de género de toda la historia. Y ayer, los hijos del actor francés Alain Delon anunciaban su fallecimiento a los 88 años. Delon deja tras de sí un legado de 122 películas, 82 de ellas como actor, 2 como director y 32 como productor, en una carrera vinculada a directores como Jean-Pierre Melville o Luchino Visconti. Delon ha sido descrito como un seductor, como un melancólico y misterioso, un monumento, una estrella. Decían de él que poseía una belleza infernal o que era el hombre más guapo del mundo. Sin embargo, su figura siempre estuvo muy ligada a la polémica, muy polémica, su relación con su primogénito y con las mujeres, a las que se supo que agredía, también sus declaraciones homófobas y racistas. En 2019 recibía en el Festival de Cannes el galardón Palma de Oro a toda su trayectoria, aunque la asociación estadounidense Women and Hollywood pidió a los organizadores del festival que no se lo dieran por ser racista, homófobo y misógino. Bueno, pues el responsable del festival dijo que aunque condenaban ciertas declaraciones, defendían sobre todo la libertad de expresión. El actor quiso, al recibir el premio, agradecérselo sobre todo a su público. Ahora sé que lo difícil es irse, porque yo me voy a ir, pero no me marcharé sin decíroslo y sin agradecéroslo. Parece que soy una estrella, y si lo soy es gracias al público, es a quien se lo debo y a nadie más. Miguel Ondarreta, Más de Uno, Donde Alsina. Ocho y 38, 7 y 38 en Canarias, y aquí vamos a iniciar la tertulia de Más de Uno, hoy con Pablo Pombo. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Carmen Morodo, buenos días. Y Pilar Santos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? ¿Todo en orden? Sí, sin bajas. Sin bajas. resistís a este verano en el que estamos ya precalentando, o están más bien los políticos precalentando, aunque tengamos prácticamente a todos de vacaciones. Y dejadme que cuele, antes de analizar la actualidad política, que suena mucho a inicio lejano todavía del curso político, pero ya van calentando ahí los partidos, y decía yo esta mañana que parece que vamos a estar muy a medio camino entre las Cortes, entre el Congreso y los tribunales, porque los partidos anuncian batalla en los tribunales. Yo no sé si sois muy cinéfilos, si sois muy aficionados al cine que hizo Alain Delon, que desde luego no solamente en Francia, sino en gran parte del mundo no dejó a nadie indiferente, ¿no, Pablo? Sí, a mí me gusta muchísimo el cine europeo. Yo sé que hay muchísima gente que su película favorita de Alain Delon es Rocco y sus hermanos. La mía siempre ha sido Samurai y después Círculo Rojo. Yo creo que Melville es un director muy, muy infravalorado, pero lo que más me gusta de Samurai, el Samurai, que es una de mis películas predilectas, es que es una película que solo podía haber interpretado él. Yo creo que Alain Delon representa el momento álgido, es uno de los rostros del momento álgido de la cultura francesa durante esta segunda mitad del siglo XX, y creo que junto a la pérdida de Frances Preux hace poquito tiempo, nos sitúa el declive cultural en el que está mi querida Francia, y bueno, al menos siempre nos quedará Catherine Deneuve. Sí, desde luego son de los grandes, ¿no?, tótems del cine francés y europeo. Pilar, tú seguías el cine de Alain Delon, porque bueno, hoy se está hablando de muchos títulos, digamos, imprescindibles. Se habla también del Eclipse del Gato Pardo, del Clan de los Sicilianos, un montón de títulos, y después ya se entremezcla, digamos, con
con los últimos años de una personalidad controvertida y ahí se generó también ese debate, ¿no? De si un artista está por encima de su personaje o de si el personaje puede tapar también una carrera o un carrerón como el de Alain Delon. Pues sí, durante los últimos años yo creo que el cine francés también, ¿no? Sus propios compañeros le acabaron odiando por esas declaraciones homófobas y racistas que hizo. Pero bueno, ayer leyendo los obituarios, aparte de las películas que ha dicho Pablo, no me acordaba yo del asesinato de Trotsky, cuando se metió en el papel del comunista catalán Mercader, que asesinó a Trotsky en México. Me parece como un buen momento, ¿no? Ahora en las vacaciones para meternos en cualquier plataforma y recuperar algunas de estas películas. Y también otra que se grabó en Cáceres, Cáceres se transformó en la Francia previa a la Revolución en el Tulipán Negro, ¿no? Basada en la obra de Alejandro Dumas. Bueno, creo que es un momento para volver a ver esas películas si no se han visto estos días y bueno, pues dejar un poco de lado pues esa parte, esa faceta también detestable que tuvo este actor, ¿no? Una infancia, una vida muy complicada, pero que es verdad que tuvo episodios que se los podría haber ahorrado. Carmen, hoy también va a ser un día en el que vamos a estar pendientes de Francia, ¿no? De qué se va a hacer en su despedida, porque si algo hace bien Francia es despedir a los suyos, a los que tuvieron, ¿no? Una gran importancia en el mundo de la cultura y en otras facetas, pero la cultura siempre las han despedido de forma solemne y ahí no han entrado en politiquerías, ¿no? Se habla de personajes prácticamente de Estado. En esto nuestros vecinos también son un poco envidiables, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo creo que estarán a la altura de lo que representa, que es un icono europeo, un actor versátil que forma parte de, yo creo que de nuestra, también de la cultura de nuestra cultura española, de nuestro proceso de crecimiento, y es un símbolo de muchas cosas, buenas y malas, como todas las estrellas. Al final todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. Pero bueno, le enterrarán bien, pero los últimos años de su vida no han estado tan a la altura, yo creo, de la dignidad que tendría que tener un icono europeo, porque bueno, pues hasta dentro de, al final los problemas familiares los tenemos todos en casa, da igual que seas una estrella o no seas una estrella. Tuvo que haber una intervención judicial para ver quién se encargaba por esos rifirrafes que había entre sus hijos respecto a sus cuidados y la supuesta desprotección, así que nada es todo luz, ¿no? Todo tiene su luz y sus sombras. Os voy a quitar el glamour así casi de un tortazo literal, porque quería preguntaros hoy por la cita que tenemos en la agenda del día, en la que no hay ningún viso, y hablo de la reunión del Consejo General del Poder Judicial, de que, lleguen a algún acuerdo para nombrar al que tiene que ser su máximo responsable, y es importante esto de nombrar a presidente o presidenta, porque si durante todo este tiempo hemos estado hablando de la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces, era, digamos, para empezar a aligerar todas esas renovaciones del Supremo, de plazas que quedaban todavía vacantes, de los tribunales superiores de justicia, de las audiencias provinciales, y claro, sin presidencia del CGPJ, pues ahí hay un tapón de nuevo, y ahora son los vocales los que tienen la responsabilidad que antes tenían los políticos. Y de momento, que sepamos, y no sé si tenéis quizás vosotros más información, en el día de hoy no hay ninguna intención de que vaya a haber debate o votación, ¿no?, para dar con un nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Carmen. Pues no lo sé si al final habrá o no habrá acuerdo. Lo que es evidente por las reuniones que se han producido hasta ahora es que el bloqueo sigue y que es muy difícil, por el comportamiento que están teniendo, que se corrija esa imagen. No digo ya que se dé la imagen, sino que se corrija esa imagen que se ha instalado con una normalidad absoluta de que pues dentro de la justicia actúan los jueces casi como por mandato de aquellos partidos a los que representan. Antes estas cosas, eso de la de que pues los jueces estaban divididos, representaban un ala, representaban al otro, y existía esta politización absoluta. Oye, era casi comentario de pasillo, lo decíamos como en voz bajita, pero no era una cosa que hubiésemos normalizado hasta el punto, y tampoco parece que les avergüence, ¿eh? Yo tengo la sensación de que la decisión que se tomó con la renovación del Consejo General del Poder Judicial fue una patada hacia adelante por la presión que existía por parte de Bruselas con el informe aquel sobre la situación del Estado de Derecho. Lograron salvarlo porque al final en aquel informe iban a salir todas las partes mal paradas. El mismo bloqueo se ha instalado dentro
Dudo muchísimo, y creo que eso no se va a producir, que al final haya una reforma de la ley orgánica para conseguir esa mayor despolitización, un cambio en el sistema de elección de los jueces. Y oye, que la disputa está entre si es una mujer, es que el nivel de si tiene que ser una mujer, si tiene que ser más o menos progresista, pues dice en manos de quienes estamos, ¿eh? Pablo. Sí, efectivamente. 5 años de bloqueo, un acuerdo político que a mí también me parece una patada adelante. Hay un párrafo especialmente ambiguo al que yo creo que se van a agarrar las dos partes. 3 encuentros infructuosos, un riesgo serio de descrédito. No está mal que, si las informaciones publicadas hoy son correctas, que aplacen la cuestión del nombramiento para ir avanzando en lo práctico, un objetivo que es mantener independiente al Poder Judicial, y a esto es a lo que debe orientarse toda la negociación. Lo ideal es que lo logren efectivamente antes de septiembre. Y los 10 vocales nombrados a propuesta del Gobierno plantean la exigencia de una mujer. A nadie le puede resultar un requisito indeseable, salvo que sea exactamente lo contrario, que no sea una cuestión de principios, sino una maniobra para disfrazar de feminismo una cuestión de poder. ¿Por qué en el Consejo General de Poder Judicial tiene que presidirlo una mujer y no el CIS? ¿Qué dicen las sociólogas? ¿No? ¿Por qué no se aplica esto a todas las instituciones? ¿No? Dicho esto, siempre que hablamos de los jueces, todos, aplicamos del Poder Judicial, parece que aplicamos un rango distinto, como si exigiésemos al Poder Judicial, que hay que exigirle sobre su independencia, un criterio distinto al de las demás instituciones, ¿no? Quienes defienden el esplendor selectivamente de las instituciones, quizá deberían plantearse que el deterioro institucional general le tenemos en todo el país, no solo en esa zona, ¿no? Por ejemplo, decía antes el CIS, el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado, la televisión, las embajadas, donde se han puesto embajadores porque tienen un carné político, la violación de los usos y costumbres parlamentarias con el uso abusivo de los decretos omnibus, los ataques a los jueces que tantas preocupaciones han generado en la Unión Europea, el enchufar en las empresas públicas a los amigos con la factura que trae, por ejemplo en correos, que es una factura que la vamos a pagar todos, los estados de alarma ilegales. Esto es deterioro institucional. Y también tener bloqueada la conferencia de presidentes cuando tenemos una cuestión tan candente como las políticas migratorias. Es decir, claro que tenemos que vigilar por el funcionamiento institucional, pero con una visión de conjunto, no de una manera sesgada, en mi opinión. Pilar, ¿cómo lo ves? Lo que sabemos ahora es que en principio la intención que tienen los vocales es de llevar a votación la elección del presidente una vez que haya consenso, y eso lo quieren hacer de aquí a 2 semanas y media, más o menos, ¿no? Que es la fecha que queda para esa inauguración solemne del año judicial. El 5 de septiembre, sí, el rey abre el año judicial. Bueno, pues hoy lo que parece que van a hacer son decisiones, ¿no?, digamos, rápidas, que tienen que tomar sobre jubilaciones y llamamientos a jueces sustitutos. No esperan ninguna decisión porque muchos de los vocales van a entrar por videoconferencia porque están en sus lugares vacacionales, así que es verdad que hoy pues es muy poco probable que se tome una decisión así. Yo creo que ha llegado el momento, decía Pablo, que es verdad que el tema de una mujer, pues siempre es controvertido, ¿no? Si tiene que sumar o no tiene que sumar. Yo no esté claro, en este caso creo que tiene que suma. La favorita progresista es Pilar Teso. Sería la primera vez que una mujer preside un órgano así, y creo que sería una muy buena noticia. También recordemos que de los 44 años, últimos 37, sus presidentes, todos hombres, han tenido una sensibilidad conservadora, 37 de 44. Yo creo que con la mayoría parlamentaria que hay en el Congreso de los Diputados desde hace ya muchos años, exactamente 5, creo que hay que aceptar esa alternancia que es muy saludable, que es muy sana, y que tendría que llevar a un candidato, y mejor si es una candidata progresista, a su presidencia. Porque recordemos que, parece, por cierto, la primera vez
que sí que se vaya a votar de verdad en la presidencia, ¿no? Que sea una decisión independiente de los vocales, porque esta batalla y estos resultados tan ajustados en las votaciones no lo habíamos visto nunca. Eso también es una buena noticia, yo no lo veo mal. Pero en este tiempo, ¿qué pasa? Tiene limitadas sus facultades. Y es que hay decisiones muy importantes que tomar en los máximos órganos judiciales. Recordemos, por ejemplo, los recursos que Puigdemont y Junts han presentado ante el Supremo por la no aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont. Por lo tanto, hay mucha plancha y es verdad que tienen que tomar, les queda días, no será hoy, pero tiene que ser en los próximos días cuando ya por fin tomen esa decisión. Los dos principales que están ahí en la pole position serían Pablo Lucas, conservador, y Pilar Teso como la candidata progresista. Bueno, los dos son del bloque progresista, pero unos son, digamos, más del gusto de los conservadores. Carmen. Es que a mí me gustaría desconocer la sensibilidad progresista o conservadora de los jueces. Me gustaría que yo no supiese de antemano que en función de su sensibilidad y de su ideología, que se la pueden guardar en el bolsillo, porque al final esa sensibilidad lo que tiene está muy relacionada con yo soy correa de transmisión de un partido político, cumplo el mandato de ese partido político y así puedo progresar en mi carrera judicial en aquellas decisiones en las que intervienen los partidos, ¿no? Pues a mí eso me sobra, porque para eso pues no estemos hablando de separación de poderes ni juguemos aquí a que nos creemos algunos el tema de Montesquieu, y si las decisiones que tenga que tomar el Consejo General del Poder Judicial sobre cuestiones importantes que afectan, ¿no?, a nuestro marco legislativo, a nuestro marco, las decisiones en cuanto a los nombramientos, las decisiones del Tribunal Supremo y demás, son también una correa de transmisión de función de una mayoría progresista que haya en el Congreso, nos podemos ahorrar ese trámite. Se supone que tiene que haber una independencia judicial y que no estamos pendientes de si eres progresista o eres conservador para que eso sume o reste. En mi opinión, me da igual en el pasado y en el presente. Yo ya sé que esto viene marcado y que tenemos un problema que está enquistado y que va a más, porque insisto, antes lo decíamos en bajito en los pasillos del Congreso y lo comentábamos entre los periodistas y ahora ya está instalado en las tertulias, en la vida, en la opinión pública, en la calle, y todos damos por hecho que además tiene que ser así, que es que los jueces están divididos en función del partido al que representan y que tomarán sus decisiones en función de ese partido y de sus aspiraciones para crecer en la carrera judicial. Los jueces de alto standing, no estoy hablando de todos los jueces, porque es que hay muchos jueces, estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, estamos hablando de aquellos que tienen en sus manos, como decía Pilar, las decisiones más importantes. Pues si al final todo lo van a validar los jueces en función de la mayoría del Congreso de los Diputados, apaga y vámonos. Y igual que hablo, y de la misma manera que hablo de los jueces, no es un órgano judicial, pero lo mismo pienso del Tribunal Constitucional. Dejadme que salude en este punto a Sergio Oliva, que es el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Señor Oliva, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ustedes no habían celebrado mucho, si no recuerdo mal, el acuerdo del pasado mes de junio entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Más bien hablaron de cambio de cromos. Con eso que dijeron, no sé si les sorprende ahora que los 20 vocales no acaben de ponerse de acuerdo para elegir a un presidente. No nos sorprende. Es que este bloqueo es la materialización de cómo la política de partidos o de bloques puede llegar a perturbar el buen desarrollo del Consejo. Si el PSOE y el PP están demostrando desde hace años que no se ponen de acuerdo en cuestiones de Estado, no puede sorprendernos realmente que si hay un consejo elegido 10 por uno y 10 por otro, tampoco alcancen consensos en una cosa tan importante y capital como es la elección de la presidencia. Ustedes son la segunda asociación judicial, ¿no? Creo, en número de afiliados, y se quedaron fuera del reparto de vocales. ¿Explica esto un poco, el enfado que tienen ahora con lo que está pasando? No es una cuestión de enfado. Vamos a ver, si el sistema de designación de vocales es una elección de tipo partidista, es decir, el Partido Socialista elige a 10 y el Partido Popular elige a otros 10, es normal que asociaciones que llevan defendiendo otro cambio de sistema y defendiendo la independencia judicial queden fuera de ese mercadeo de cromos. Nosotros seguiremos trabajando por lograr en algún día que se podamos elegir la carrera judicial a los 12 vocales judiciales, como lleva indicándose de las instituciones europeas y como ocurre en la mayor parte de países de la Unión Europea, en donde las elecciones al Consejo General del Poder Judicial está formada por jueces y por juristas de reconocida competencia, como es el caso de España. Ahora, ¿entienden ustedes este debate que también planteaba Carmen? Estamos hablando de que prácticamente esto de asignar o designar más bien a jueces de un ala o de otra, hablar de dos bloques, de conservadores y progresistas,
Esto enfadaba a muchos magistrados y a juristas, pero viendo el resultado de los posicionamientos y de las votaciones, hombre, parece bastante fácil saber de dónde viene cada uno y prácticamente anticiparnos el sentido de sus votos. La verdad que es triste tener que decirlo, pero sí, es cierto que asumir ya de origen este sistema de designación de vocales por parte de dos partidos políticos supone que lleves el San Benito de ser progresista o ser conservador. Realmente las más de 5.000 juezas y jueces que forman el Poder Judicial en España no tienen ese tipo de adscripción y resuelven diariamente los problemas reales de la gente sin perjuicio de su ideología que está dentro de su habitación o de su cuarto y que no influye en ningún caso para poder decidir sobre los asuntos de las personas. Señor Oliva, con la situación que hay ahora, con los vocales que están elegidos, que son, los 20 actuales, ¿cuál sería la solución, digamos, menos mala para desbloquear este momento en el que estamos y elegir a un presidente o presidenta? ¿Entiende los argumentos de unos y otros? Porque de momento se ha centrado en dos nombres y en el caso del sector progresista, en la insistencia en que debería encabezarlo, debería estar al frente del órgano de gobierno de los jueces una mujer. ¿Cuál es su criterio? A ver, hay una realidad incontestable en la judicatura, que es que existe un techo de cristal. El 20% de los magistrados del Supremo son mujeres, es decir, 80% hay hombres. Solo hay 2 mujeres que presidan Tribunal Superior de Justicia, y en la carrera judicial hay un 57% de mujeres frente al 43% de hombres. Pero lo que debe primar en este tipo de nombramientos, como en todos los nombramientos discrecionales, es el mérito y la capacidad, con independencia del género. Y el bloqueo, y esto tengo que decirlo con total claridad, no radica en el género, sino en la adscripción ideológica. Hay 5 mujeres, todas valiosísimas, con currículos intachables, dentro de los 7 candidatos, y si el problema fuera el género, ya habría presidenta. Es necesario que se elija una presidencia, es cierto, ya, para poder normalizar la situación, y el consenso exige ceder en los posicionamientos de cada uno de estos dos bandos, que parecen claros, y confiar, no queda otra, en que los 20 vocales sean capaces de dejar al lado sus postulados privados para alcanzar pues los principios constitucionales más elevados. Bueno, ahora la información que teníamos es que la idea que tienen es la de llevar a pleno, una vez que haya consenso, el nombre de un candidato, ¿no? Hace falta una mayoría de 3/5, es decir, de esos 20, 12 se tienen que poner de acuerdo en un nombre. El plazo, digamos, simbólico está fijado en el 5 de septiembre, que es cuando el rey Felipe VI preside ese acto solemne de la apertura del año judicial, y llevan unos cuantos en los que llevamos con una presidencia en funciones. Sería el 6º, en caso de que no se llegue a cabo esa renovación, que no tengamos ya una presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Esto es un elemento, pero ¿qué más implica no tener ahora mismo un presidente o presidenta en el CGPJ? Bueno, la realidad es que esta situación es anormal absolutamente, es decir, hay 20 vocales debidamente nombrados, pero no tenemos un presidente o una presidenta. Esto, como no hay una normativa expresa de cómo obedecer o cómo hacer diariamente la resolución de los problemas que tiene el Consejo, se está yendo poco a poco. Yo creo que hoy se reunía el Consejo y se había dicho que era válido desde el punto de vista de los órganos técnicos que no hubiese un presidente o una presidenta para realizar los las cuestiones internas de menor calado, evidentemente, del Consejo General del Poder Judicial, pero es una anormalidad que se suma a la situación extraordinaria de descrédito de los últimos 5 años con un Consejo en funciones que evidentemente desprestigia la imagen de nuestro país a nivel europeo y a los propios jueces de la carrera judicial pues nos entristece de manera muy, muy grave. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega este debate cuando se ponen de acuerdo y hay una presidencia al frente del Poder Judicial. Aprovechando que le tenemos esta mañana, señor Oliva, me gustaría preguntarle cómo están viendo ustedes desde su asociación pues las constantes menciones que estamos viendo por parte de la clase política a jueces y magistrados. Le doy varios ejemplos. Ministros apuntando a la Sala Segunda del Supremo por no aplicar la amnistía a Puigdemont, o críticas del principal partido de la oposición, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, por decir, por ejemplo, que actúa como un túnel de lavado en el caso de los ERE. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde su asociación, esta referencia permanente desde la clase política a jueces y magistrados? Bueno, llevamos bastantes años anunciando que hay un proceso de deslegitimación del Poder Judicial muy acentuado, que se ha agravado en los últimos tiempos y que ya ha sido señalado en numerosas ocasiones por las instituciones europeas cuando informan sobre el Estado de Derecho en España.
yo creo que tenemos que diferenciar, por un lado, lo que son críticas a resoluciones judiciales, que ojalá fueran desde el punto de vista con argumentos jurídicos, pero que se tienen que hacer porque benefician la discusión pública sobre asuntos jurídicos, y otra muy distinta, los señalamientos a los jueces, porque es que este tipo de señalamientos socava la confianza ciudadana en la independencia judicial, y esto es gravísimo para una democracia. Yo siempre he exhortado, no solo yo como portavoz nacional, sino también mi asociación judicial, a los políticos, al resto de poderes del Estado, que se abstengan de hacer este tipo de señalamientos a los jueces, porque solo perjudica la imagen de España, no nos perjudica solamente a los jueces, sino a la imagen del país. Por eso yo creo que hay que hacer más pedagogía a la ciudadanía, entender la posición de los jueces, que pueden equivocarse, pero que sus resoluciones tienen recursos, y no señalarlos como se está haciendo en los últimos tiempos. Estamos a un par de semanas del inicio, digamos, del curso político. También me gustaría plantearle si cree que hay un riesgo de judicialización de la política, o si ya directamente estamos en ese escenario, porque casos tenemos unos cuantos, ¿no? Los casos que afectan, por ejemplo, a la mujer del presidente. Ahora el PSOE también quiere apuntar a familiares del líder de la oposición o de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Ese riesgo de judicializar todo también puede tener un efecto boomerang? Sí, últimamente es evidente que todo parece ventilarse en el despacho de la justicia, y eso es un riesgo evidente para la propia justicia en sí, y para la propia apariencia de independencia y de imparcialidad que tienen que tener los tribunales de justicia. Yo lo que echo de menos realmente es que sea la ética la que guía las conductas de todos nosotros, no solo los jueces evidentemente y la ciudadanía, sino especialmente de los políticos, porque no se puede reducir todo a la vía penal y a la vía judicial. Pues Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, gracias por atendernos esta mañana en Más de Uno, aquí en Onda Cero. Un saludo. Un placer, hasta luego. Bueno, hemos llegado a las 9:02, 8:02 en Canarias, hacemos un alto y enseguida seguimos aquí en la tertulia de Más de Uno. Miguel Onda. 6 minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y aquí seguimos en tertulia Más de Uno con Pablo Pombo, con Pilar Santos y con Carmen Morodo. Hablábamos ahora con Sergio Oliva, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, y bueno, bastante desesperanzados también en que pueda haber un acuerdo cercano para la renovación, no, sino para la elección de la presidencia del Poder Judicial. Ellos es verdad que se quedaron fuera de la elección de miembros de vocales, y decía que se había perdido una oportunidad. No sé si vosotros creéis que de aquí a esa fecha del 5 de septiembre tendremos una presidencia, y sobre todo que haya consenso, ¿no? Será un primer gesto también de que se rompen un poco, digamos, las mayorías, porque sí o sí hace falta que en esos bloques de 10 y 10 pues haya 12 a favor de una presidencia, Pablo. Pues yo por una vez no voy a ser optimista. Yo, de verdad, lo veo muy complicado. Además, parece bastante evidente los intentos del gobierno de atacar a la integridad del Poder Judicial. Es decir, hemos visto cosas en el Tribunal Constitucional que creíamos que no veríamos nunca. Hemos visto señalamientos directos a jueces, y cualquiera que mire la agenda del próximo curso y vea nada, 3 cosas, el entorno, los problemas que hay, los casos que hay o puede haber en el entorno del presidente del gobierno, de casos feos, más lo del Tribunal Supremo, más lo de la amnistía, pinta a que Sánchez no va a dejar de tratar de apretar las tuercas, ¿no? Es así. Vivimos en una época en la que todos son choques. Estamos viendo un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos viendo un choque dentro del Legislativo, entre el Senado y el Congreso. Estamos viendo un choque del Ejecutivo con el Poder Judicial, y estamos viendo dentro del Poder Judicial que hay un choque evidente entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Entonces, pues ojalá pase, porque de verdad que lo necesitamos, es verdad, pero lo hemos hablado antes, el riesgo de descrédito, pero es que velar por la independencia del Poder Judicial
es fundamental para la estabilidad de nuestra democracia. Este es uno de los elementos, decía, que tenemos ahí a la vuelta de la esquina con la apertura del curso, y comentaba esta mañana que, digamos, van enseñando la patita, ¿no?, de los grandes temas que tenemos a la vuelta de las vacaciones, y le planteábamos ahora al portavoz de la Asociación de Jueces de Francisco de Vitoria sobre el riesgo de la judicialización de la política, porque lo que hemos visto en estas últimas horas es el anuncio de los dos grandes partidos advirtiendo a los otros de que o dan explicaciones sobre los casos que presuntamente afectan a los suyos, caso del presidente del gobierno, su entorno, hablamos de la mujer del presidente del gobierno, del hermano de Pedro Sánchez, pero el Partido Socialista en estos últimos días, donde está poniendo el foco ahora con informaciones que llevan ya un tiempo apareciendo, sobre todo en un primer momento en Galicia, vinculadas al señor Núñez Feijóo, que de momento, después de tanto tiempo, no han llegado a ninguna conclusión y que afectarían a su hermana, también a una prima, y también los casos que ya conocemos de Isabel Díaz Ayuso y su novio. Están diciendo, por una parte y por otra, que o hay explicaciones de aquí a septiembre, cosa que ninguna de las partes creo que vayan a entrar en ese juego, o vamos a una batería de iniciativas legislativas que entiendo que van a ser comparecencias, citaciones para las comisiones de investigación, o una batalla, Carmen, en los tribunales, que no sé hasta dónde puede llevar esto. Bueno, a mí todo lo que tiene que ver con esas acusaciones sobre los familiares de Feijóo y demás, con las cautelas necesarias, pero me parece que es una cortina de humo para tapar el caso Koldo y la situación, el caso de Begoña Gómez. No digo que eso vaya a terminar, sobre todo el caso de Begoña Gómez, no sé cómo va a acabar judicialmente, pero desde el punto de vista, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ético, pues yo creo que ya no ha estado a la altura de la dignidad y de la institución que representa. No hay gestión. Lo hemos visto en este balance del año de legislatura, no hay gestión legislativa, no va a haber actividad legislativa, yo creo que no va a haber presupuestos, y al final les estamos pagando para que todo sea un rifirrafe dialéctico de cruce de acusaciones y demás, en el que se entretiene el tiempo, pero de lo que comemos poco los ciudadanos. Yo soy bastante, coincido con Pablo, soy bastante pesimista en cuanto a lo que va a salir del nuevo Consejo General del Poder Judicial, porque no es una batalla de género, es una batalla de poder. El género se está utilizando, la causa feminista se está utilizando una vez más para esconder lo que es una lucha por el poder. Y luego, en cuanto a lo que pueda traer el nuevo curso político, en lo que tiene que ver con reformas, con medidas legislativas, yo creo que el saco está vacío. El saco está vacío porque no habrá presupuestos, porque además el congreso que va a celebrar Junts no es un congreso como se nos está vendiendo desde la maquinaria de propaganda de Moncloa, es un congreso del fin de Puigdemont, donde el independentismo ha entrado en una fase de renovación y de reajuste. Bueno, los resultados son los que son, el cambio de ciclo es evidente en cuanto a que ahora hay un presidente de la Generalitat, que es Salvador Illa, pero tanto Esquerra como Junts tienen que mantener su ala independentista, y ese congreso en concreto de Junts es para reafirmar el liderazgo de Puigdemont y buscar la estrategia más eficaz para aglutinar al independentismo. Esto supone competir codazos con Esquerra, y Esquerra tendrá que estoy segura, entrará en el juego, porque si no se quedará como marca blanca, pero muy subsidiaria de los socialistas en Cataluña. Pilar, ¿crees que estamos en un momento de tinta de calamar, de manchemos y metamos todo ahí en el lodo y a ver qué sale por un lado y por otro? A ver, sí, pero yo creo que todo lo que sea fiscalizar, y sobre todo a los familiares de los políticos, sean del partido que sean, me parece bien. Hablemos del hermano de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, hablemos de la esposa del presidente del gobierno, o hablemos de los familiares de Alberto Núñez Feijóo. A favor de que se investigue y que se compruebe si todos sus comportamientos han sido correctos y sobre todo legales. Yo no es que sea un poco más optimista, pero hombre, lo decía Pablo y Carmen, que lo ven todo negro. Yo es que es verdad que el choque
cómo se ha tensionado el Estado y el país en los últimos años por el procés es algo inaudito, es una cosa nueva que hemos estado viviendo, que lo llevaron a los tribunales, la judicialización de un problema político, y se está deshaciendo ese nudo. Pero hombre, choques ha habido siempre. El PP, Rajoy salió diciendo que el caso Gürtel no era un caso Gürtel, era un caso contra el PP. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, estuvo afiliado al Partido Popular cuando ocupaba ese cargo. Quiero decir, ha habido momentos muy controvertidos en el pasado y parecidos a este. Yo lo de la fiscalización de los familiares me parece que sí, que es un debate bronco, que ensucia de alguna manera el debate público, pero que si hay sospechas hay que investigarlas. Y después, respecto a la dificultad legislativa de este gobierno, pues evidente. Después de la investidura de Illa y del revés del Supremo a Puigdemont por no querer aplicarle la ley de amnistía, pues bueno, pues el PSOE lo tiene complicado. Este fin de semana explicábamos en el periódico de Cataluña que ya están hablando Junts y el PSOE para reunirse de nuevo en las próximas semanas en Suiza. Claro, Junts pide hablar con el mediador salvadoreño y pide reunirse para reconducir esta situación. Junts tumbó la senda de déficit en julio al Partido Socialista, al Gobierno. Esa senda de déficit es siempre la primera piedra para elaborar los presupuestos generales del Estado, y lo tiene muy complicado. Y no solamente hay Congreso en Junts, hay Congreso en Esquerra Republicana, hay Congreso en Sumar. El otoño que le viene a Pedro Sánchez es muy complicado y lo va a tener, pues parece que lo va a tener muy difícil para hacer esos presupuestos para el año próximo, ¿no? Ya abandonó el objetivo de redactarlos para el 2024 y para el 2025 pinta mal. Bueno, no sé dónde leía yo este fin de semana como que el gobierno estaba ya incluso planteando llevar la hoja de ruta de gobernar con presupuestos prorrogados hasta 2026 y ya entonces ir a elecciones. Más allá. No es lo más evidente. No es lo El más infinito óptimo, y más allá. Eso es. Sí, mira, hay incertidumbres, hay clima bronco, todo lo que queráis, pero también yo creo que hay algo perfectamente predecible. Hablamos antes de cine francés. En las pelis de los 60 pasaba una cosa en el cine francés, en el cine europeo, que de golpe, pumba, la cámara enfocaba durante demasiado tiempo una maleta. Era evidente que te están diciendo, oye, ahí está la bomba, estate al loro de... Bien. Desde que empezaron a salir las informaciones sobre comportamientos feos de la esposa del presidente del gobierno, cada vez que se ha producido una información, se ha producido otra contrainformación dirigida a un líder o a alguien del entorno del Partido Popular. Esto ha sido siempre. Entonces, como ya no estamos en un caso, sino en dos, porque parece que está también lo del hermano, y yo creo que eso tiene que ver con la nueva apertura del abanico. Cada vez que en cualquiera de los dos casos vaya a producirse un avance, veremos, y esto es predecible, me apuesto lo que quieran, con todos los oyentes, que en menos de 48 horas surgirá una información. Y entonces ya no estamos ante lo que había antes, en el curso anterior, que es aquello del equipo de opinión sincronizada, ¿no? No, ahora ya estamos, y vamos a estar, esta es mi predicción, viendo trabajar al equipo de desinformación sincronizada, ¿vale? En el que emplearán unos argumentos para defender al entorno del presidente del gobierno. Por ejemplo, les irán contra el juez, tal, ¿no? Todas estas cosas que estamos viendo, pero cuando toque a alguien del entorno del Partido Popular, entonces serán muchísimo más beligerante. Presten atención a la maleta de esta película, porque cada vez que aparezca veremos un movimiento del equipo de desinformación sincronizada. Por añadir más elementos de esto del curso político que tenemos por delante, bueno, este fin de semana hemos visto unas imágenes, hemos visto al presidente del gobierno, bueno, sigue de vacaciones, que nos parece muy bien que los políticos tengan sus vacaciones, pero esto nos va bien a todos, ¿eh? O sea, por el bien de todos, yo creo que está bien que la clase política también se tome unos días o unas semanas de vacaciones, pero es verdad que lo hemos visto con Illa, con Salvador Illa,
a los pocos días de haber sido investido, después de haber celebrado su primer Consejo de Gobierno en Cataluña. Junts ya está anunciando pues, una oposición dura, no durísima, que va a pedir su comparecencia. Está denunciando incluso el nepotismo, decía, de Illa por haber nombrado a un entorno de afines, y estaba criticando, entre otras cosas, bueno, pues que el día 17 de agosto no haya estado presente en los actos de recuerdo de las víctimas de Cambrils y de las Ramblas. Y también, por otro lado, se está criticando al presidente del gobierno, y esto lo hacía el gobierno de Canarias, que haya tenido tiempo de reunirse con el presidente de Cataluña y no ver al presidente del archipiélago en plena crisis de la inmigración. Y como la política va de efectos, va de fotos y va de imágenes, es verdad que quizás eso no lo hayan cuidado mucho, porque hay otros dos elementos que van a estar ahí a la vuelta de la esquina, que van a ser el tema de la inmigración y el tema de la financiación singular para Cataluña, que si no me equivoco, Pilar, seguimos sin conocer los detalles, y de momento tampoco está muy por la labor de hacer pedagogía. Y eso que si hoy cogemos, por ejemplo, las páginas de La Razón, vemos una encuesta que dice, y leo el titular, que prácticamente el 40%, el 38,5% de los votantes del PSOE, pues esto del concierto económico a la catalana mucha gracia no les hace. Y hablamos de votantes socialistas, ¿no?, que entiende que el principio de solidaridad, pues o se lo explican o ellos al menos no lo ven. Pues sí, es que María Jesús Montero sigue desaparecida, ¿no? Reapareció mínimamente ahí en la investidura de Illa, pero no se explayó en sus explicaciones. Necesitamos mucha información sobre cómo se haría ese concierto económico para Cataluña, y el PSOE, bueno, a todos los problemas que decíamos antes de los presupuestos también tiene ese, ¿no?, el de explicar cómo se va a hacer eso, para que no castigue al resto de comunidades autónomas. El gobierno ha hecho un paréntesis que es verdad, es censurable que Pedro Sánchez, después de toda la polémica y ese problema que sigue ahí enquistado sin resolver, el de los menores inmigrantes en Canarias, pues no haya tenido un momento para abordarlo con las autoridades del archipiélago. También esto del concierto económico sin ninguna reunión a la vista para conocer más información. A mí también me ha sorprendido, por ejemplo, que el Partido Popular no haya utilizado su poder en el Senado. El Partido Popular tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y podría haber llevado a María Jesús Montero estas semanas, estos días, allí a dar explicaciones sobre el concierto económico, y no lo ha hecho tampoco. A mí me ha sorprendido porque incluso cambió el reglamento estos meses atrás para poder forzar las comparecencias de los miembros del Consejo de Ministros, y no ha utilizado esa herramienta. Parece que todos se han tomado este paréntesis después, de verdad, de unos meses muy, muy complicados, de muchísimas elecciones, de 4 convocatorias electorales, y todos parece que se han tomado un respiro, pero queremos explicaciones y necesitamos saber cómo va a quedar, porque el anuncio con el que se ha ido el gobierno de vacaciones es: cambiamos las reglas del juego de un modelo de financiación que lleva caducado 10 años y que estuvo en el núcleo del problema independentista, ¿no?, de las razones por las que los partidos independentistas llevaron a Cataluña a una situación tan tensa, ¿no?, que son los problemas evidentes de financiación, unos problemas que ya se vieron y ya se abordaron en el 2005 con el Estatut. Ya se empezó a hablar de concierto económico con el Estatut en el 2005. El Tribunal Constitucional cambió algunos artículos del Estatut, después volvió a salir en el 2012, y llevamos muchísimos años con ese problema, casi 20 años, hablando de una mejor fórmula para el sistema de financiación catalán, y también, evidentemente, tiene que ser el de toda España. Carmen, leíamos esta mañana también una entrevista, yo creo que interesante, al alto representante, que ya le queda poco para jubilarse, a Josep Borrell, en las páginas del País, hablando de la escena internacional, pero también hablando por primera vez, creo, yo no lo había oído al menos hasta ahora, hablar del acuerdo del PSC con Esquerra, y diciendo más o menos que este acuerdo lo que viene a admitir es el relato del procés, ¿no?, aunque sea post-mortem, y venía un poco también a cuestionar. Él ya publicó en su día el libro, ¿no?, sobre las cuentas y los cuentos, ¿no?, de Cataluña, diciendo que esto de la infrafinanciación de Cataluña, bueno, depende con quién lo compares, ¿no?, porque él citaba unas cuantas comunidades en las que tendrían más motivos para discutir esto de quién recibe más y menos de esa caja común. Citaba el caso de Murcia, de Castilla-La Mancha, también la Comunidad Valenciana o de Andalucía, y también expresaba al menos el temor de que el modelo que se está planteando
no es tanto esto que mencionó, así como de pasada el presidente del gobierno, de modelo federal, sino más hacia un modelo confederal, ¿no? Y ahí se abren más interrogantes. Esto lo decía Josep Borrell, que sabe de la cosa, que ha sido miembro también del gobierno de Pedro Sánchez y que siempre ha sido muy crítico con lo que se ha vivido, ¿no? Con el procés. Sí, yo es que estoy de acuerdo en esto de comprar el relato del independentismo. A ver, estamos en un momento en donde parece que en política da igual lo que se pacte y con quién se pacte si luego al final no se ejecuta. Yo pacto lo que me dé la gana, luego si se cumple o no se cumple ya veremos, pero ya he conseguido el objetivo de ganar tiempo o el objetivo de seguir de la presidencia de la Generalitat o de seguir en Moncloa. Y a mí me parece que todo tiene un coste. Todo tiene un coste porque los pactos, aunque no se cumplan, sí suponen un cambio y sientan precedentes. Venimos del relator, del mediador, el trato bilateral y de tú a tú con la nación, el reconocimiento de ese concierto catalán, que todavía no sabemos cómo se va a plasmar. Salvador ya está en su momento dulce. Su momento dulce pese al pacto en donde reconoce o admite ese cupo catalán. Está en su momento dulce porque acaba de salir de la investidura, se puede permitir el lujo de hacerse fotos con el presidente del gobierno sin bueno, pues al final para el presidente Sánchez era cuestión de vida o muerte que ella estuviese en la presidencia de la Generalitat, porque era la manera de confirmar el éxito ante la opinión pública de lo que ha sido todo su argumentario en relación a Cataluña y una pieza clave para, insisto, ganar tiempo él en Moncloa y dar una patada hacia adelante a la legislatura. Pero el terreno a ella se lo van a embarrar inmediatamente, se lo van a embarrar desde el independentismo, Esquerra y Junts. Evidentemente, como no sabemos, más allá de que la literalidad es un cupo a la catalana, pues no somos capaces de entender de qué manera va a concretar el Gobierno en el Congreso de los Diputados lo que ha pactado con Esquerra para conseguir la presidencia de la Generalitat. Pero a mí me da por pensar que es posible que en el Congreso tengan la necesidad de empezar a rebajar ese pacto. Posiblemente Esquerra y el PSC eran conscientes de que ese momento iba a llegar. Nos importaba el instrumento, llegar, conseguir la presidencia de la Generalitat y Esquerra evitar una repetición electoral. Pero ahora viene la segunda parte. Y ojo con que al final esto del cupo a la catalana, esto de la nueva financiación singular, excepcional para Cataluña, en la medida en que del Congreso de los Diputados no va a salir tal y como se ha vendido desde el independentismo, tenga que empezar a ser peinada, cepillada, no haya una mayoría para aprobarla, pues no se vuelva a convertir en otro objeto de victimización del independentismo y no vuelva a ser utilizada por el independentismo allí en Cataluña para decir, ¿veis? Al final nos han vuelto a traicionar porque lo que pedíamos no lo hemos conseguido. Lo que pide o lo que nos dice Esquerra que ha pactado es imposible que salga adelante. Imposible por las mayorías que hay en el Congreso y eso lo saben todos. Si tienen otra manera, porque también decíamos que la amnistía no iba a salir, pero si han encontrado otra vía para jugar con la legalidad vigente, con la mayoría del Congreso, la reforma de la LOFCA, para dar un beneficio extra a la Generalitat, lo veremos. A mí me parece que no hay margen para ello. Pero en cualquier caso, ya ha sentado el precedente, y termino, de que realmente el discurso del independentismo en relación a que ellos tienen que tener una financiación similar a la del País Vasco, con unos privilegios, porque, insisto, si tú le das más a una parte, a la otra parte se la quitas. Y yo creo que ese principio de igualdad, que es básico en la izquierda, lo han traicionado en el pacto que han firmado con Esquerra. Pablo. Bueno, habéis hablado de una foto y de un dato y me voy a quedar con esas dos cosas. La foto con ella, que forma parte de la campañita que quiere emitir Moncloa, con la idea del proceso ha muerto, la felicidad ha regresado a Cataluña. Oye, esto de que el proceso ha muerto, pues depende, porque el cambio político del encanallamiento, la política divisiva, la toxicidad, no va a desaparecer en Cataluña, pero sí va a seguir en España. Es un producto que hemos importado en el resto del país. Y luego esto de que el proceso ha muerto políticamente, pues hombre, no. Sufrió una derrota seria cuando hubo un golpe. Después entró en la segunda fase, que fue la de trabajar la impunidad,
que están bastante cerca de conseguirlo y están entrando en la fase 3, que es, desde la base de la bilateralidad que consagra este acuerdo, pues avanzar hacia el referéndum. Yo no he escuchado en ningún momento a ningún indepe decir que lo dejamos. No lo he escuchado. Pero vamos a ver esa campañita del proceso ha muerto y de lo bien que está todo, ¿no? Luego, respecto al dato, un dato que viene en el periódico de Carmen, ¿no? El 40% de votantes socialistas que están a disgusto con el concierto. Pues es una cifra muy parecida a la que hay o había hace unos meses respecto a la amnistía. Esa zona, el 35-40% de votantes socialistas a las que esto no les gusta. Bueno, quienes dicen que la amnistía está amortizada, se equivocan, no lo está, socialmente, no lo está. De hecho, conviene recordar, tampoco electoralmente, que la amnistía fue un factor decisivo para que el Partido Socialista perdiese las elecciones hace un año. Y tampoco lo está políticamente, porque seguimos hablando de ella, ¿verdad? Y se está tensando las costuras del Estado para regalar la impunidad a los delincuentes. Yo creo que lo del concierto va a ser muchísimo más grave y muchísimo más doloroso que la amnistía. Creo que lo va a ser en lo electoral, creo que lo va a ser en lo político. Aquello que decía Puigdemont de mear sangre, de que Sánchez tendría que mear sangre, pues yo creo que se va a quedar corto. Y hay una diferencia. Por eso está la declaración de Borrell, que, oye, no es un líder, no es un referente sospechoso de no haber, en fin, yo creo que es no es el viejo PSOE, no, en fin. Esto va a pasar factura en el PSOE. Yo creo que en este momento Sánchez, que llegó hace 10 años a dirigir el PSOE, no puede presentarse como la opción más progresista ni dentro de su propio partido, porque no defiende el principio de igualdad. No defender el principio de igualdad entre españoles implica no defender el progreso. En estos momentos es una paradoja divertida para quienes estén fuera del PSOE. En estos momentos es evidente que García Paje es muchísimo más progresista que Pedro Sánchez. Bueno, dejarme hacer un alto y sí, Pilar, brevemente, si quieres. No, muy breve. Me parece que la manera de plantear que ha tenido el Gobierno y el PSOE este nuevo sistema de financiación, empezando por Cataluña, es un error. Es un error y es verdad que va a tener un coste en el resto de España, es evidente. Pero que ese problema existe y que muchos dirigentes lo aceptan, sobre todo en privado, es así. Digo dirigentes, del Partido Popular. Y hay que recordar que en el 2016, no hace tantos años, Feijóo dijo en el Cercle de Economía, es entrecomillado, no es fácil explicar que a Cataluña no se le dé el concierto teniendo en cuenta que lo tienen los vascos y los navarros. Eso lo dijo Feijóo en el 2016 cuando era presidente de la Xunta. Por tanto, el problema está ahí. Él habló, Feijóo, no hace ni un año, en septiembre del año pasado, habló de que había que buscar un nuevo encaje territorial a Cataluña. Por tanto, ese problema está ahí. La manera de abordarlo de Sánchez, de manera bilateral con los independentistas, pues no me parece la manera más apropiada, pero que ese problema está ahí y que los políticos de todos los partidos lo saben, que hay que arremangarse y hacerlo, es evidente. El problema es que estamos otra vez en lo de la necesidad-virtud, ¿no? También que se hizo con la ley de amnistía y por la necesidad perentoria de los votos, aunque el melón debería abrirse, como va a ocurrir ahora. Bueno, 9:32, decía yo que un alto, y enseguida vamos a cruzar el charco, porque hoy empieza, ya sabéis, el gran show, la entronización de Kamala Harris. Comienza la Convención Nacional de los Demócratas y enseguida, a vuelta de pausa, lo comentamos. Miguel Ondarreta, Más de Uno, Donde Alsina. Las 9:41, las 8:41 en Canarias, y aquí seguimos en Más de Uno con Pablo Pombo, con Pilar Santos y con Carmen Morodo. Y decía yo antes que vamos a mirar un poquito más allá de nuestra geografía nacional, vamos a cruzar el Atlántico porque allí se viene el show. ¿Y quién nos iba a decir hace apenas un mes, cuando todo era pánico, nervios, temor, pesimismo en el campo demócrata, que ahora todo es entusiasmo, furor, ánimos, optimismos renovados con una candidatura, la de Kamala Harris,
y unas encuestas que empiezan también a situar por delante a la candidata demócrata frente a su rival Donald Trump. Bueno, hace algunas semanas era todo incertidumbre en torno a esta convención nacional de los demócratas que va a comenzar en el día de hoy en Chicago, pero bueno, ahora ya no hay ninguna duda. Kamala Harris es oficialmente la candidata, aunque bueno, esto tiene su liturgia, ¿no? Y el jueves lo que toca es ese discurso en horario de máxima audiencia, digamos el acto de aceptación de esa nominación, y hasta entonces, Pablo, pues vamos a ver a toda la familia demócrata desfilar, ¿no? Por ese escenario de Chicago. Ahí van a pasar, bueno, pues los Obama, los Biden, maridos, mujeres de los presidentes e incluso de la candidata, porque allí el discurso emocional de los maridos o las mujeres es muy importante. Lo hemos visto ahí con los expresidentes de los Estados Unidos, ¿no? Si por mí fuese, las convenciones del Partido Demócrata o del Partido Republicano se tendrían que emitir en los cines. O sea, me encantan. ¿Qué tenemos en la cartelera? Tenemos hoy Mundo Biden. Biden, la mujer, tal. Mañana, plato fuerte. Barack Obama y Michelle. Muy bien. Hoy también estará... creo que Hillary Clinton hoy. Sí, hoy Hillary Clinton y Jill Biden. Uh-huh. El miércoles, Bill Clinton. Y el jueves, Kamala Harris. Sí, es importante decir Kamala, por lo visto, porque la manera en la que lo decimos nosotros es la denigrante, no sé por qué. Pero es así. Es así. Bueno, en cualquier caso, volvemos al cine. Ya para completar en el homenaje a Alain Delon. Hace un mes se produjo una cardioversión, un momento en el que se resucitó al Partido Demócrata, y el momento más duro que hemos visto en el cine de sacar a alguien adelante, yo creo que es Pulp Fiction, el momento en el que meten la inyección de adrenalina, ¿no? Desde entonces ahora, pues el Partido Demócrata está completando la fase de lanzamiento con muchísimo brillo. Han conseguido unificar a toda la organización. Han implantado un clima de euforia colectiva, han logrado un aumento espectacular de las donaciones, esto es fundamental, han mejorado las encuestas en todos los estados clave, han cambiado de campaña, porque la de Biden iba de proteger la democracia y esta va de luchar por la libertad, con un matiz, el matiz de libertad y libertades, que eso le está ampliando muchísimo el espectro del mensaje, y el gran cambio que está habiendo, y por eso, bueno, hay graves señales de inquietud en el Partido Republicano, es que Trump ha perdido pie, porque hay una gran demanda, lo hablaba ayer con Ignacio Varela, ¿no? Cuando la demanda es de cambio, pues efectivamente, frente a Biden, pues Trump es la opción de cambio. Pero cuando la demanda es de cambio entre Trump y Kamala Harris, pues la opción es ella, ¿no? Así que vamos a ver hasta el hasta el jueves toda esta fase de lanzamiento, que la van a completar perfectamente, y después ya empezarán bueno, pues las turbulencias, con algún debate que tendremos a principios de septiembre, ¿no? Que yo creo que ahí es cuando va a reiniciarse la campaña. Uh-huh. Ese es el día 10 de septiembre, cuando está fijado el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Ahora estamos instalados en eso que los americanos les gusta llamar el momentum, ¿no? De Kamala Harris, cuando todo el viento es a favor y las turbulencias pueden venir después. Y Trump buscando el foco, ¿no? También anunciando actos de campaña en el entorno de Michigan, y sobre todo sin hacer caso en absoluto a lo que le están diciendo sus asesores, ¿no? Que le están diciendo, bueno, quizás lo de insultar permanentemente a tu rival, y además es que está obsesionado con la sonrisa de Kamala Harris, diciendo que incluso los demócratas deberían prohibirla, ¿no? Porque es el síntoma de que la candidata demócrata es una lunática, que está loca, decía en su último acto de campaña en Pensilvania. Pilar. Pues sí, está llamando loca, se nota que está nervioso. Este recambio al frente del Partido Demócrata le ha obligado a reajustar su estrategia, y ahora tiene delante una mujer más joven que él, racializada, y bueno, él está con la guerra cultural a todo tren, vamos.
Trump está haciendo pues lo que hizo ya con Obama, ¿no? ¿Os acordáis que llegó a pedirle certificado de nacimiento? Esas teorías conspirativas lo tuvo que sacar Obama diciendo que había nacido en Hawái. Ahora está diciendo que pone en duda que sea negra, porque Kamala Harris es la madre india y el padre afroamericano, y está poniendo en duda todo. Está nervioso, y ella ya le gana en 3 estados clave. Si son 7, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, New York Times decía estos días atrás que ya le está superando en 3 de 7. Eso es una muy buena noticia. Ella está ahora también, estos últimos días estaba haciendo algunos anuncios sobre vivienda, sobre política de consumo, sobre la inflación. Está intentando tocar esas teclas más progresistas, y bueno, yo creo que está haciendo una carrera de la que tiene que salir esta semana todavía más fuerte. A mí me gusta mucho esa clave emocional, que yo creo que también vamos a seguir viendo, esa clave emocional que jugó una carta tan importante cuando Obama llegó a la Casa Blanca. Yo tuve la suerte de estar en la campaña del 2008, cuando Obama se enfrentó a John McCain, y vi, pocas veces he visto a gente llorar en mítines, mira que cubierto del Partido Popular y del PSOE y de otros partidos, pero en uno de los mítines, me acuerdo en Richmond, en Virginia, muchísima gente llorando, escuchando a Obama con ese mensaje de esperanza, de hope, del yes we can, y yo creo que esa emoción también la tiene que jugar ahora Kamala Harris, porque Trump, la vuelta de Trump a la Casa Blanca después de esa salida tan lamentable, después de ese asalto al Capitolio, de alimentar esas teorías del fraude electoral totalmente falsas, Trump representa más Milley, más Bolsonaro, más Orbán, más Le Pen, y yo creo que ese mensaje, espero que movilice a los estadounidenses y que nos eviten a Trump, 4 años más de Trump al frente del principal gobierno del planeta. Bueno, luego no está mal también que miremos con las gafas de Estados Unidos, ¿no? Porque a veces nos ponemos con las gafas de este lado del Atlántico y vemos todo ideal en la campaña de los demócratas, y luego, mirando un poquito más la letra pequeña de las encuestas, hoy se publican, ya sabéis que a diario se hacen proyecciones con las encuestas, se hacen las medias, ¿no?, de todas las encuestas, y las últimas daban una ventaja a Kamala Harris entre 2 puntos y 2,5 puntos, pero había elementos que deberían preocupar también en el campo demócrata, ¿no? Porque en asuntos como la inmigración o en asuntos como la economía, el votante americano, de momento, lo que dice es que confía más en Donald Trump, en el candidato republicano. Quizás también, Carmen, es porque la candidata demócrata no acaba de dar a conocer su programa electoral, ¿no? Va dando pildoritas. Es verdad que todo ha ocurrido en el plazo de un mes, pero hay asuntos en los que Trump está fuerte, y a veces la imagen esta idílica, están haciendo muchos paralelismos también entre ella y Barack Obama, pues a veces la visión que tenemos aquí edulcorada no tiene nada que ver con el ciudadano del medio oeste de Estados Unidos, que lo que quiere es un puesto de trabajo y que su ciudad no se convierta en un museo de ciudad olvidada, ¿no? Con todas las industrias apagadas, sin escuelas para los niños, y como ha ocurrido, ¿no?, en tantas y tantas ciudades y estados. Sí, es que Estados Unidos es un mundo entero, con todas las diferencias que incluye un mundo, y con todas las diferencias que puede haber entre ese Estados Unidos profundo, ¿no?, que tú estabas describiendo ahora, y lo que pueden ser las grandes ciudades. Yo me parece que hay que ser muy prudente con las encuestas y con cómo puede terminar la partida, pero sí que es evidente, con los datos que tenemos encima de la mesa, que al menos ahora hay partida, ahora hay batalla. Venimos de un momento, de un tiempo en el que, después del intento de asesinato a Trump, y con aquel debate donde Joe Biden demostró toda su fragilidad, pues la dimos, o se daba incluso también en Estados Unidos, en los principales analistas, por perdida la lucha a los demócratas. Y a mí me parece que se ha dado la vuelta, que el mundo está al revés ahora mismo para Donald Trump, sin que esto quiera decir que vaya a perder las elecciones. Se le ha dado la vuelta porque era una campaña diseñada contra Joe Biden, con una serie de elementos centrados en lo que era la figura de Joe Biden, y desde la supremacía que él entendía que tenía en ese enfrentamiento con el hoy presidente de Estados Unidos. En nada, porque cuando se produjo ese momento de desestabilización dentro del Partido Demócrata, todos los análisis, basta
también creo que sirve como ejemplo de la volatilidad de la política y de la volatilidad de nuestros propios análisis. Yo no soy una experta en política de Estados Unidos, pero en aquel momento, como obligación mía profesional, me leí todo lo que pude de los distintos análisis que se hacían de la prensa de un lado, más cercana a Trump, menos cercana y más cercana a los demócratas. Y la conclusión y el resumen era que los demócratas tenían muy difícil salir de la encrucijada en la que estaban. Todas las salidas eran malas según se planteaba. Kamala Harris ya venía muy tocada, iban a tener problemas de división, iban a tener problemas para arreglar legalmente todo lo que tenía que ver con los fondos ya recaudados por Biden. Bueno, pues hoy estamos en que todos esos análisis han demostrado que eran apocalípticos, como la campaña que está haciendo Donald Trump, y no se han cumplido. Yo creo que la principal fortaleza que tienen los demócratas y que con ella tienen que jugar es que hoy en esta convención van a demostrarse que son un partido unido, no hay rencillas, la campaña y los asesores y los que estaban ya diseñando esa campaña de Joe Biden trabajan perfectamente mano a mano con Kamala Harris, no ha habido ningún tipo de gran conflicto, lo que tiene que ver, no solo eso, sino lo apuntabas tú, Pablo, en cuanto a que ella ha conseguido duplicar la recaudación en el mismo periodo de tiempo de Donald Trump. Por tanto, bueno, pues esto está abierto, hay estados en los que se puede empezar ya a votar a finales de septiembre. Ojo con eso, porque claro, esta convención nacional es muy importante. Yo creo que es Virginia, es Minnesota, son estados donde ya van a empezar a votar de cara a las elecciones de noviembre. Y luego, oye, me parece que es importante que desde nuestro lado, desde aquí, desde el lado europeo, no nos olvidemos de repasar, es el momento, de repasar aquel debate con distancia y ya no solo centrándonos en la debilidad de Joe Biden, sino en las mentiras, las falsedades, los bulos y las cosas que anunció dentro de su programa Donald Trump con respecto a su programa de gobierno si llega a ser de nuevo presidente de Estados Unidos, porque nos afectan y nos afectan muchísimo. No solo en clave de derechos sociales allí, sino desde el punto de vista geopolítico, y mismamente él dijo que de un día para otro acabaría con la ayuda a Ucrania. Tenemos muy poquito tiempo, pero hablaba Carmen de la unidad que va a exhibir el Partido Demócrata. Hay un elemento por ahí que quizás está despertando ciertas tiranteces y es la relación con el gobierno de Netanyahu, y ya se están anunciando importantes manifestaciones en Chicago estos días, sobre todo por el grado de entusiasmo y de apoyo al aliado israelí. Hemos visto el apoyo total de Biden y digamos a Kamala Harris jugando ahí un cierto equilibrio para no enfadar a nadie, y eso no es sencillo, claro. Bueno, tan importante es la cuestión que hay muchos especialistas que consideran que se cargó las opciones de uno de los candidatos a ser vicepresidente de Kamala. Shapiro, concretamente. A mí me gustaría, a ver si soy capaz de hacerlo rapidísimamente, fijar un par de ideas. La obsolescencia que sienten los hombres. Hay un montón de hombres en todo Occidente que no quieren pedir perdón por ser hombres heterosexuales, que les gustan las carreras de coches, en fin, y encuentran un refugio, un paraguas emocional en ese tipo de líderes fuertes que les dan golpes en la espalda. Y la siguiente, la obsolescencia del propio Trump, que se ha encontrado, el que es muy autorreferencial, ya no tiene a Biden enfrente, ya no puede hablar del pasado, se encuentra solo en el ring golpeando. De manera que es Cámara la que se lleva el futuro. Y en un 2024 de tantas elecciones, pues puede salir bien, porque India pasó la prueba, Francia pasó la prueba, el Reino Unido pasó la prueba, y a ver si tenemos suerte y la pasa a Estados Unidos también. Bueno, pues a partir de hoy empezaremos a analizar los discursos. El primero esta noche, el del presidente Joe Biden. Begoña, vamos a... que te asusto. Vamos a poner unos gorilas en nuestra vida. Arrancar con fuerza la semana, ¿eh? Venga, buenos días. Y Pablo Pombo, seguir ahí de lleno todo lo que pasa en Chicago, y lo comentaremos esta semana. A disfrutar y hacer disfrutar todo lo que pueda a los demás. Bueno, sigue Más de Uno, sigue la programación aquí en Onda Cero. Enseguida las noticias. Mañana nosotros aquí a las 7. Adiós. Más de Uno en Onda Cero.